Ahí les puse la presentación que vamos a ver hoy, ¿sí? Esperen que me pongo los auriculares, así escucho mejor lo que dicen. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo de las últimas clases? ¿Alguna duda que le haya quedado? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, por ahora no, yo por mí no. Bueno, listo. Bueno, entonces empecemos con la presentación esta que vamos a ver hoy. La idea de hoy, de la presentación de hoy, es hablar un poco de programación funcional, de qué se trata programación funcional, y después ya en otra clase vamos a ver un lenguaje funcional en particular que es Haskell, ¿sí? Pero yo les quiero contar hoy un poco qué es la programación funcional, y esto, lo que vamos a contar hoy, aplica a cualquier lenguaje funcional, y hay muchos de ellos. Bueno, para describir un poco las características de lenguajes funcionales, vamos a definir un lenguaje funcional simple, ¿sí? Y que después van a ver que estas características son compartidas con otros lenguajes funcionales. Entonces, lo que tenemos en el lenguaje, en este lenguaje funcional, y en cualquier lenguaje funcional, son tipos básicos. Los tipos básicos son los tipos que ya vienen provistos por el lenguaje de programación. Es decir, tienen definidas las operaciones que vamos a usar, y ya podemos usar el tipo para definir nuevas expresiones, nuevas funciones. Además, el lenguaje funcional que vamos a definir ahora en esta clase tiene expresiones, ¿sí? Como habíamos hablado la otra vez. Muchas de las cosas que hacemos en computación es mediante las expresiones, que son textos que pretenden tener algún significado. Y cada expresión, esperen que llega gente, cada expresión tiene asociado un tipo, ¿sí? Vamos a ver que Haskell en particular es fuertemente tipado, lo que se llama, ¿sí? Entonces, las expresiones tienen un tipo, se les da un tipo cuando nosotros las usamos. Y después lo que tenemos en el lenguaje son definiciones de funciones, ¿sí? Y lo que nos permite escribir este tipo de lenguaje es escribir programas funcionales. Un programa funcional es como cualquier otro programa que ustedes hayan escrito, pero es por medio de funciones. Lo que usamos son todas funciones, ¿sí? No va a tener asignaciones, no va a tener iteraciones, no va a tener nada de eso. Va a ser funciones, y el principal mecanismo para iterar, por decirlo de alguna forma, es la recursión. Bueno, vamos a ver que con este enfoque de programación se puede programar como con programación imperativa, ¿sí? Cualquier programa que podamos escribir en programación imperativa lo podemos escribir en programación funcional, y viceversa. No es que programación funcional sea más potente que programación imperativa o al revés, sino que ambos tienen la misma potencia, son equivalentes en algún sentido, ¿sí? Lo que nos da la programación funcional es otro enfoque, ¿sí? Otro enfoque de hacer las cosas. Muchas veces vamos a ver que en ciertos problemas nos sirve muchísimos, y en ciertos otros problemas sirve más la programación imperativa. O sea, es una herramienta que tenemos para programar y que muchas veces nos es útil. Bueno. Profe, una duda antes de que siga. Sí. Había un teorema, no me acuerdo bien el nombre, que aprendimos en algorítmica, que decía que con todas las estructuras de control podías armar todos los problemas para resolver. Que era como decía, bueno, mira, el alcance del lenguaje imperativo que puede hacer todo con las estructuras de control, que eran iterativa, decisiva, bueno. Ahora, si alguien nos pregunta en un final o en lo que fuera, y dice, ¿cómo estás vos tan seguro de que se pueden hacer exactamente las mismas cosas y el mismo alcance con un lenguaje que con otro? Bueno, hay un teorema, como decís vos, y se demuestra, ¿sí? Se tiene que demostrar. Lo que hace es una traducción de las construcciones imperativas a las construcciones recursivas y viceversa, ¿sí? Los libros de computabilidad, algún libro de computabilidad, hay un capítulo con estos teoremas. Lo que se necesita, generalmente lo que se hace es
traducirlos, por ejemplo, agarren cualquier lenguaje imperativo que ustedes quieran, traducirlo a máquinas de Turing, porque ¿qué pasa? Las máquinas de Turing, yo les había contado, que son los mecanismos que de alguna forma u otra primero se utilizaron para definir lo que es una computación. ¿Sí? Entonces, el poder de cómputo, las cosas que se pueden computar, se pueden capturar con máquinas de Turing. ¿Sí? Entonces, si vos podés traducir esto a máquinas de Turing y demostrar que cualquier máquina de Turing también es capturable con estos lenguajes, uno está diciendo que puede capturar todo lo computable. ¿Sí? Este tipo de cosas se hace. Los teoremas no son fáciles, digamos, no son fáciles de demostrar. Yo supongo que en primer año no se los han demostrado eso, se los han contado nomás. No sé quién preguntó, si está por ahí. Sí, yo. Bueno, no son teoremas sencillos de demostrar, pero en computabilidad, digamos, hay varios libros, el libro de Di Freddi en particular, un libro bastante complejo, pero se demuestran todas estas cosas. ¿Sí? Lo que necesitamos, sí o sí, en imperativo, no sé si se los han contado esto, pero por ejemplo, con el for no alcanza. Sí o sí tienen que tener while, o la recursión. ¿Sí? Con el for no alcanza para computar todo. Entonces... Sí, por la base de que tenés que partir con la idea de que vos no estás seguro si sabés cuántas veces se va a repetir algo. Sí, en realidad, lo que se hace para eso es buscar un ejemplo de un programita, ¿sí? Que vos puedas escribir con while, pero no puedas escribir con for. No sé si conocen, si les han dicho de algún ejemplito. No, pero igual en las equivalencias que aprendimos ya está claro. Está, perfecto. Pero bueno, por ejemplo, yo te digo, todo lo que vos podés escribir con while, ¿lo podés escribir con for? O sea, pasar de... Vos tenés un while for y querés ir a un while. No, eso lo podés hacer. Quiero ir al revés, de un while no, a un for. Es que no, justamente no se puede porque vos no sabés a priori cuántas veces se va a repetir. No hay forma. Bueno, cuando algo no se cumple en matemática hay que buscar un contraejemplo. ¿Sí? Para demostrarlo formalmente. Me tenés que dar un contraejemplo para demostrar tu aserción. ¿Tenés algún contraejemplo a mano? No, lo tendría que pensar. A ver. Bueno. Bueno, suponete que yo te digo que haceme una función que me avise cuando llueve. Bueno, pero eso... veamos algo O sea, simple, vos vas a ¿no? estar probando todas las veces, pero no sabés cuántas veces o sea, puedes decir, hoy yo tengo y así. A ver, hagamos un programa que no tenga entrada y salida. Que no tenga que esperar una entrada de un usuario. Un programita que tome un número y tome otro número. Tan simple como eso, quiero. No es un programa que diga si llueve, si sale la lotería o nada de eso. O sea, suponete que arranque con un valor. ¿Pero estamos hablando en imperativo? O sea, sí, estamos hablando de imperativo. Yo te digo, hacer un programita, una función dado que toma un número, devuelve un número. Que se pueda escribir con un while, y que no se pueda escribir con un for. Que calcule un numerito. No sé si les han contado de algún ejemplo de eso. El de llueve, no llueve, no sirve. O sea, a ver, a priori sí se me ocurre que la función no toma ningún valor. Toma un número. Toma un número. Bueno, entonces, qué sé yo, medio así hablado, ¿no? Que es una función A, lo más croto posible, que tome X y, no sé, digo, mientras, no sé si tengo que usar la misma variable ahí, pero digo, mientras un valor sea mayor a 0, a X, súmale 2, qué sé yo. X igual a X más 2. Sí. A vos te parece que no se puede... Depende, de ahí no sé cómo querés terminar la estructura while. No, como vos quieras, vos tenés que hacer el programa. Mira, yo te digo un ejemplo. No yo. Vos sabés que te queda el ejemplo. Mira, te digo un ejemplo sencillo, que es el ejemplo que se usa. ¿No? La función de Ackermann. No sé si conocen la función de Ackermann. No, yo no la conozco. O no me suena. Bueno, es el ejemplo, uno de los ejemplos que se puede programar con whiles, pero no se puede programar con for. La función de Ackermann es una función, después búsquela. Esperen que vamos, si quieren, voy a pasar a la página de Wikipedia, me estoy desviando del tema. ¿Sí? Pero les voy a pasar. Es una función que crece muy rápido, ¿sí? Tan rápido que se puede programar con los whiles, pero no se puede programar con for. Y esa es la demostración de que no todo se puede programar con for. ¿Sí? Pero si nosotros queremos demostrar algo, en particular que
que algo no se cumple, tenemos que dar un contraejemplo. El contraejemplo tiene que ser, si estamos dando una demostración matemática, me tenga el programa bien escrito, ¿sí? Esperen que ahí les paso para que lean si quieren, y jueguen y lean un poquito de la función de Ackermann. Es una función, ya que para 3, por ejemplo, esta función probablemente si ustedes después, yo no sé si la tengo en algún lugar por ahí, pero si quieren jugar un poquito, calculen algunos números y van a ver que ya para 3 la función no va a terminar, ¿sí? Es un número muy grande. Eso nos pasa. Bueno, la función de Ackermann es el contraejemplo. El contraejemplo que no todos los programas que están en while se pueden escribir con for. Pero bueno, eso es un poco más de computabilidad, ¿sí? Entonces, no son cosas simples, son demostraciones bastante complicadas. Bueno, pero lo que me interesa es que ustedes se queden con que son equipotentes, la programación funcional y la programación imperativa. ¿Sí? Ya cuando estén en computabilidad, les van a mostrar bien la demostración, pero bueno, para eso se necesita introducir un montón de cosas, que no las vamos a ver acá. Ahí les pasé. Es una función muy simple y se puede después, si quieren, la programamos en Haskell, ¿sí? Y les cuento un poco las propiedades que tiene. Pero lo que tiene es que crece muy rápido, muchísimo más rápido que cualquier función exponencial, que el factorial o cualquier función que ustedes conozcan. Crece tan rápido que no se puede programar con for. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué más tenemos en nuestro lenguaje funcional? Tenemos los booleanos, ¿se acuerdan? Los booleanos true y false, tenemos los numéricos, tenemos los caracteres y tenemos las expresiones que corresponden a esos tipos de datos. O sea, cualquier lenguaje de programación que ustedes conocen tiene esos tipos de datos, ¿sí? Así que son muy simples y vamos a usarlos. Después, si queremos introducir algún otro, lo vamos a ir introduciendo más tarde. Bueno, eso, por decirlo de alguna forma, son las cosas más básicas que tenemos, pero también tenemos las funciones, ¿sí? Ya en la otra clase habíamos hablado un poco de funciones. Para definir funciones, acuérdense que yo les he dicho que necesitamos el perfil y la definición por medio de las expresiones. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros cuando definamos una función, vamos a poner el nombre de la función, vamos a poner qué toma la función, qué devuelve, y vamos ¿se acuerdan que yo les he dicho que vamos a decir que cuando toma cierto parámetro formal, devuelve cierta expresión? ¿Sí? Bueno. Y, por ejemplo, un simple ejemplo de esto es una función que da un número y se lo suma por sí mismo. Entonces, fíjense, vamos a suponer que tenemos el tipo de datos numéricos. Numérico porque puede ser cualquier número, ¿sí? Para no separar en este momento enteros, reales, racionales, irracionales, lo que sea, decimos tenemos el tipo de datos números. Tú tomas un número y devuelve otro número. Y duplicar lo que hace, toma X y devuelve X más X. ¿Sí? Bueno, supongo que ustedes, bueno, ahí les mostré, pero han usado funciones recursivas, ¿no? Sí, sí. ¿Se acuerdan cuál es la definición de cuándo una función se podría ser recursiva? O sea, la definición de función. De función recursiva. En esencia era cuando una función se llamaba a sí misma. Claro, eso es una función recursiva. Cuando una función se llama a sí misma, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una función se dice recursiva si cuando la definimos en su definición, ¿se acuerdan que nosotros, fíjense, cuando definimos una función tenemos una expresión acá? Cuando en esta expresión aparece f. O sea, la función esta sería recursiva si cuando en e también aparece f de vuelta, ¿sí? Y uno puede pensar que es raro eso a primera vista, porque dice, bueno, pero estoy definiendo algo en términos de sí mismo. Bueno, eso en computación lo hacemos muy seguido, ¿sí? Obviamente eso no garantiza que esté bien definido, ¿sí? Porque si, por ejemplo, no tuviera casos bases, ustedes supongo que han visto recursión primero, ya me respondieron un par de preguntas. Cuando definimos algo por recursión, ¿qué necesitábamos? ¿Qué hacían generalmente cuando definían una función recursiva? Un caso base y una hipótesis inductiva. Claro, bueno, es muy parecida a las definiciones por recursión a la inducción. Pero en general lo que tenemos es una definición recursiva, pero también tenemos casos bases, ¿sí? Los casos bases lo que me aseguran es que en algún momento, cuando yo ejecute mi función, esa ejecución va a terminar. ¿Sí?
Bueno, entonces necesitamos los casos bases y, por ejemplo, vamos un poquito más acá, les voy a dar un ejemplito. Este es muy simple, simplemente es para ilustrar las ideas que estuvimos hablando, pero por ejemplo, si quiero definir una función que dado un número, por ejemplo n, me devuelve 2 a la n. ¿Sí? Entonces, o en realidad 2 a la x. Entonces, cuando tomo x y digo, fíjense que acá uso un if then else, vamos a usar los if then else. Si x es igual a 0, retorno 1, ¿sí? Y si no retorno, fíjense que acá, en este lenguaje, es diferente que los lenguajes imperativos por ahí que han visto, porque no pongo el retornar acá. Esto simplemente es una expresión. Y el if then else es una expresión, retorna algo. ¿Sí? O sea, no tengo que poner retorna, pero está representando un valor la expresión. No hace falta poner el retorno. Entonces dice, si x es igual a y, la expresión es 1. Y si no, es 2 por pow, es por power, digamos, de la potencia, de x menos 1. ¿Sí? Y así, si ustedes ejecutan un poco esta función en su cabeza, van a ver que calcula 2 a la n. Pero fíjense que este es el caso base. Si no tuviera el caso base, esto no termina, jamás. ¿Sí? Vamos a hacer programas que no terminen acá en funcionar. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que vamos a usar. Y un poquito, volviendo a la discusión anterior, todo lo que nosotros podemos escribir con programación imperativa, un lenguaje imperativo sin recursión, lo podemos escribir con recursión. O sea, la recursión, ¿sí?, alcanza para escribir los lenguajes imperativos, cualquier programa imperativo. Por ahí es diferente la forma de hacerlo, ¿no? Pero acá. Bueno. Entonces, sigamos con la presentación. Esperen que... Ahí está. Bueno, este es un pequeño ejemplo. Este sería el caso base y este se llama caso recursivo. Fíjense que acá se define en sus propios términos, digamos. Estoy definiendo POW en términos de POW. Esperen que está llegando gente. ¿Sí? Entonces este sería el caso base y este sería el caso recursivo. Y siempre, obviamente, cuando definimos, ya vamos a hablar mucho más de esto, pero cuando definimos función recursiva tenemos que tener cuidado que la función esté bien definida, ¿no? Ahora, ¿cómo evaluamos una función recursiva? ¿Sí? Entonces la pregunta es, yo tengo una función recursiva, se le aplica un parámetro, a un parámetro actual. La pregunta es, ¿cuál es el valor? ¿Cómo yo sé que me va a devolver la función aplicada a ese parámetro? Bueno, lo que se hace generalmente es utilizar la definición de la función con sustituciones. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Quiero evaluar 3, POW aplicado 3. Fíjense, acuérdense que este es el parámetro actual. Y lo que vamos a hacer es usar la definición. Entonces, porque, digamos, obviamente si ustedes por ahí ya saben cuál es el resultado, pero yo quiero hacerlo de una forma que la computadora lo pueda hacer. O sea, la computadora no sabe aritmética, no sabe matemática, no sabe interpretar estas cosas. Entonces tenemos que dar reglas para que la computadora pueda hacer paso por paso y obtener soluciones, la solución a esto. Entonces lo que vamos a hacer, lo que va a hacer la computadora, es aplicar las definiciones de las funciones. Entonces, por ejemplo, POW aplicado a 3, ¿sí?, es, por definición de POW, es igual a 2 por, fíjense la definición que tenía, es 2 por POW y agarro el parámetro menos 1. Entonces sería acá 2 por, porque esto es exactamente la definición, reemplazando el parámetro formal por el parámetro actual. ¿Sí? O sea, yo acá reemplazo x por 3. Y como acá es x menos 1, me va a quedar 2. ¿Sí? Y puedo hacerlo de vuelta esto. ¿Sí? Fíjense que me quedó esto, pero acá de vuelta puedo volver a reducir, digamos, a aplicar su definición. Y por su definición esto es 2 por el parámetro actual, que ahora es 2, menos 1, y eso es 1. Y de vuelta puedo hacer esto, y quedará 2 por el parámetro actual, que es 1 ahora, menos 1, que es 0. Y acá llego al caso base. Entonces, acá directamente POW de 0, por su definición es 1, y me queda toda esta expresión. Y ahí ya vamos a suponer que tenemos definida la multiplicación, entonces lo vamos a hacer y me queda el 8. ¿Sí? Bueno. Es decir, ahí se está haciendo la recursividad. Ahí se está evaluando la función recursiva. Se está aplicando los casos recursivos. ¿No? Pero es lo que hace la computadora. ¿Sí? Bien. Si ustedes habrían definido mal la función, esto obviamente puede dar un resultado incorrecto, puede no terminar. ¿Sí? Pero es lo que hace la computadora, lo que va a hacer el GHCI por abajo.
hace esto. ¿Sí? Por más que dice uno, pero qué pavada, pero es lo que va a hacer y lo va a hacer muy rápido y por eso nos parece que hace cosas buenísimas. Pero simplemente hace esto. Reemplaza funciones por sus definiciones y las va aplicando hasta que llega a una expresión que ya la puede resolver. ¿Sí? ¿Se entiende? Fácil hasta ahora. Bueno. Algo que tenemos en programación funcional que está muy bueno, no sé, los chicos de práctico ya me dijeron que se los mostraron un poco, es definición por patrones, que se llama, o pattern matching, ¿sí? En inglés. ¿Cuál es la idea? Fíjense cómo yo definí el POW arriba con un if then else, ¿sí? Pero lo que podemos hacer en programación funcional es, en vez de escribir if, porque obviamente escribir muchos if por ahí es bastante engorroso, es simplemente fijarnos en los patrones que tienen las entradas, que tienen los parámetros. ¿Sí? Entonces acá, fíjense, como este es un natural, este es un número, en realidad estamos trabajando sobre los naturales acá, un natural, ¿qué patrón tiene? Entre comillas. Y bueno, puede ser un 0 o puede ser un n más 1, donde n es otro natural. ¿Sí? Porque así se definen los naturales. Entonces yo lo que podría haber hecho es hacer esto. Es trabajar sobre el patrón de la entrada. Puedo decir, mira, el POW de 0, si es 0, bueno, devuelvo 1. Y si no es 0, bueno, se escribe como n más 1. Entonces, directamente devuelvo 2 por POW de n. No estoy usando la resta acá, ¿no? Simplemente digo, como el número era n más 1, entonces directamente devuelvo POW de n. Y este tipo de definición se llama pattern matching porque trabaja sobre los patrones de la entrada. Y matching es, en inglés, en castellano debería ser, yo la trato de pasar, uno dice macheo, pero no es una palabra en castellano, es decir, no sé, coincidencia, no sé cómo decirlo en castellano. Pero macheo se entiende, es una palabra que usamos aunque no sea español. Entonces, es fijarse si el patrón de la entrada machea, entre comillas, con 0, devuelvo 1. Si machea con n más 1, devuelvo 2 por POW de n. ¿Sí? Bueno, generalmente, si ustedes van a algún programa funcional, van a ver que se usa mucho el pattern matching, ¿sí? Porque hace más claras las cosas. Es muy cercano también a lo que hacemos en la matemática. Bueno, sigamos un poco. Entonces, ¿qué es un programa funcional? Un programa funcional es un conjunto de definiciones de funciones. ¿Sí? ¿Qué es un conjunto, digamos, de definiciones de funciones? Uno puede decir, bueno, pero ¿puedo escribir todo con eso? Sí, porque yo puedo agarrar, decir, en mi programa, ver las funciones que hay, hacer una función main, sea principal, y de ahí empezar a ejecutar mi programa. ¿Sí? Todos los programas los puedo expresar, ¿sí? Todos los programas que yo tenga, lo voy a expresar como un conjunto, un archivito, varios archivitos con funciones. Entonces, les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Supongo que saben, seguro que saben lo que es el factorial, n factorial. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Es n por n-1, por n-2 y así. Bueno, podemos definir una función que calcule el n factorial. Hay una definición clásica que es factorial de 0 es 1, factorial de n más 1 es factorial de n, es n más 1 por factorial de n. Esa es una definición recursiva, supongo que la han implementado. Podemos dar otra definición de factorial, ¿sí? Y la voy a hacer de esta forma. Fíjense, esta definición de factorial va a tomar ahora dos parámetros, ¿sí? La idea de esto es una idea que se utiliza mucho en programación funcional, es usar un parámetro como acumulador. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, fíjense que el factorial toma dos parámetros, y dice, si x es igual a 0, entonces retorna y. ¿Sí? Si no, ¿qué pasa? Retorna factorial, pero lo que va a hacer acá, este n es un x. Ahí después lo voy a arreglar. Este es un x, ¿sí? Un typo ahí. Es x menos 1, ¿sí? Y en el segundo parámetro le paso x por y. Entonces la idea es ir acumulando el valor de mi función acá. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando llego a que x es 0, porque yo voy a ir decrementando en x, ¿sí? Cuando llego a que x es igual a 0, retorno el y.
que es el segundo parámetro, que es donde yo acumulaba. Y después, obviamente, esto todavía no se parece al factorial, porque toma dos números, pero yo utilizando esto puedo definir factorial, diciendo que ahora tomo un número o un número. Ahora, ¿cómo lo llamo? Bueno, factorial de n, llamo al fact, que estaba acá, con mi parámetro n, y ahora el acumulador en 1. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esta definición y el factorial que ustedes conocen? Profe, ¿puede que esa sea recursión de cola? Claro, esta, por ejemplo, es recursiva a la cola. ¿Sí? Esta es recursiva a la cola. Porque fíjense, acuérdense que recursión a la cola, cuando tenemos recursión a la cola, la llamada recursiva es lo último que se ejecuta. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá ya hago la llamada recursiva, ¿sí? Pero no queda nada para ejecutar después de la llamada recursiva. Entonces, es una recursión a la cola. Lo que tiene bueno la recursión a la cola es que en general, por ejemplo, los lenguajes imperativos, cuando tienen recursión a la cola, lo pasan directamente a un programa que no tiene recursión. Entonces, no tenemos pila de recursión, es generalmente más rápido, se puede hacer mucho más eficiente. Entonces, esta llamada, este tipo de definición de factorial es una recursión a la cola. ¿Sí? Bueno, como ejercicio, yo por ejemplo, lo que pueden hacer es evaluar factorial de 3, ¿sí? Con estas definiciones. Esto es, acá le puse factorial de 3. Y usar esta definición para ver qué va pasando, pero es muy parecido a lo que hacíamos antes. Bueno. Un tipo de datos. Yo hablé que tenemos funciones, tenemos enteros, tenemos bueno, caracteres, booleanos, etc. Bueno, pero un tipo de datos que es muy importante en funcional son las listas. ¿Sí? ¿Qué son las listas? Bueno, las listas es la forma que tenemos en funcional para llevar colección de elementos. ¿Sí? ¿Cómo hacían? Por ejemplo, yo creo que usaron el C en primer año, ¿no? Sí. ¿Cómo hacían en C para llevar colección de elementos? No sé, colecciones de enteros o colecciones de lo que Tenemos arreglos y listas enlazadas o doblemente enlazadas. Puedes usar alguna estructura de datos. Las estructuras de datos que provee C, por ejemplo, que ya las provee, son los arreglos, ¿no? Pero también podemos programar con punteros, hacer unas listas dinámicas o lo que nosotros querramos y llevarlos ahí. Bueno, lo que proveen los lenguajes funcionales en general es algo que se llama listas. Las listas son secuencias lineales de elementos del mismo tipo. ¿Sí? Esto varía un poco según el lenguaje funcional, pero este approach es el que usa Haskell, por ejemplo, que es, tenemos un tipo de datos que se llama listas, que permite llevar n elementos, ¿sí? En realidad, Haskell también permite listas infinitas, la otra vez lo vimos, pero por ahora vamos a pensar en las listas finitas. Entonces, ¿qué son las listas? Bueno, son secuencias de elementos que son del mismo tipo, o sea, pueden ser enteros, pueden ser char, pueden ser listas también, se pueden anidar, digamos, pueden ser listas de listas y así. Y, digamos, lo que importa en las listas, fíjense, acuérdense, ¿cuál será la diferencia entre listas y conjuntos? ¿Qué diferencia habrá entre esto? ¿Sí? Y un conjunto con los mismos elementos. Puede ser que la lista tiene ese orden y un conjunto no necesariamente está ordenado. En las listas importa el orden, pero además importa algo más que no importa en los conjuntos. Está bien, lo del orden es una cosa. En las listas importa el orden en que están los elementos. La repetición de la repetición de los elementos. Entonces, en las listas importa el orden en el que aparece y también la repetición de los elementos. ¿Sí? Y, por ejemplo, algunos ejemplos de listas. En la lista que tiene 1 más 1, 2 por 3 más 100, 3 dividido 10 y así. Esa lista, todas las listas tienen un tipo asociado, se dice el tipo de las listas se nombra con el corchete y el tipo de los elementos. Entonces sería las listas de números. No es una lista de números esto. Yo podría hacer una lista de booleanos, true, y false y lo que sea. Esto es una lista de booleanos. El tipo de esto es una lista de booleanos. Podría ser listas de listas también. Una lista que tiene la lista vacía, la lista 1, 2, la lista 3 más 4, 15 por 100. Es una lista de listas de números. Podemos tener listas de números. Sí. Con repetición, profe, ¿quiere decir que no pueden estar repetidos o a qué hace referencia?
Que importa la repetición. A ver, vamos a hacer un experimento a ver si funciona esto, para escribir un poco. Esperen, voy a dejar de presentar. Voy a pasar a otro lado. ¿No es que en conjunto vos no podés repetir porque estarías diciendo algo al cohete? Es como decir, todos los números que cumplen tal cosa y no lo vas a repetir ese número en particular. En cambio, una lista es valores. Claro, en conjuntos no importa. Por definición de conjunto, decís, el conjunto tiene 1, 1, es lo mismo que el conjunto 1. O sea, formalmente es exactamente lo que escribilo si querés, pero es lo mismo. En listas no. Ahí vemos un ejemplo, esperen. Voy a intentar compartirles. Esperen un minuto. Puse, no sé si lo ven ahí, una hoja. A ver si, cómo se ve. Bueno, ahí se ve mi mano con una lapicera roja. Vamos a sacar. Entonces, lo que les estaba diciendo... profe, yo disculpa, pero no veo nada. No sé dónde... Hay una cámara. Hay una cámara que activé. ¿Sí? Fíjate en los participantes. Es otro Pablo Castro. Que soy yo. No sé si lo pueden ver. Encuentren uno de los participantes, tiene la cámara activada y pongan esa presentación. Si ponen pinchos... Ya la vi, ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces lo que quería contar es que en los conjuntos, ¿sí? Yo puedo escribir 1, 1, 2, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es igual formalmente, por definición de conjuntos, a 1, 2. Y es igual que 2, 1. Por definición de conjunto, todos esos conjuntos son iguales. Yo los considero iguales. ¿Sí? Ahora, en listas, esta lista que está acá es diferente que esta lista que está acá, y es diferente que esta lista que está acá. Se las considera diferentes. En las listas, cuando yo hablo de listas, las listas importa el orden y la repetición. ¿Se entiende eso? Ahí queda más claro. Bueno. Entonces, tenemos las listas. Las listas es la forma que tienen los lenguajes funcionales, en particular Haskell, de llevar elementos, ¿sí? ¿Cómo se definen las listas? Las listas tienen dos operaciones principales. La lista vacía, ¿sí? Que es una lista sin ningún elemento, y tiene algo que es concatenación de listas, ¿sí? Nosotros vamos a usar este simbolito, y después les voy a contar cómo se escribe en Haskell, que es con 2 puntitos, pero por ahora vamos a usar el triangulito que lo que hace es tomar un elemento de algún tipo dado, ¿sí? Tomar una lista de ese elemento y devolver una lista. Ya les voy a contar un poco sobre estos tipos de definiciones. Pero bueno, vamos a volver a la presentación, así no me quedo con esto. Ahora voy a dejar de compartir esto y voy a volver a la presentación, ¿sí? Vamos a volver a la presentación. Entonces, tenemos listas, y podemos tener listas de listas y todo eso. Entonces, ¿cómo construimos la lista? Ahí le puse la presentación de vuelta. ¿Cómo construimos las listas? Bueno, tenemos dos operaciones básicas. Lo que les decía, la lista vacía, que no tiene elementos, y la concatenación de listas. Que la idea es que la concatenación de listas toma... Yo les voy a explicar un poco la notación de las flechas, por qué lo escribo así. Ahí lo vamos a ver. Tomo un elemento de una lista, tomo una lista de ese tipo y doy una lista. ¿Sí? En realidad, la concatenación a la cabeza es una forma, es la forma que tenemos de construir listas. Por ejemplo, esta lista que está acá es lo mismo que esta lista. 1 concatenado a la cabeza de 2, concatenado a la cabeza de 3, concatenado a la cabeza, en el momento tengo que tener la lista, de la lista vacía. ¿Sí? La lista esta que está acá, en realidad esto es azúcar sintáctica. No sé si han escuchado esa forma de decir las cosas. Azúcar, syntactic sugar, o azúcar sintáctico. No sé si lo han escuchado, en programación se usa mucho. O lo han leído en algún libro. No. Bueno, la azúcar sintáctica es una notación que se introduce para hacer más lindas las cosas. Para hacer la notación más dulce, por decirlo de una forma. Se utiliza en el libro de programación, se dice esto syntactic sugar. Se dice. Bueno, esto es azúcar sintáctica de esto. ¿Sí?
Y podemos hacer cosas, por ejemplo, mucho más complejas. Es como decir equivalente. Es equivalente, es lo mismo. ¿Sí? Es una forma de escribirlo más lindo. Bien, bien. Dentro del compilador sería a la lista vacía se le agrega el 3, después se le agrega el 2, después se le agrega el 1, ¿no? Se hace como de atrás para adelante. Lo que hace, digamos, cuando vos escribís esto, lo que hace por abajo el intérprete es lo ve como lo pasa a esto directamente. ¿Sí? Lo pasa directamente a eso. Bueno. Y por ejemplo esto, cosas más complejas también se escriben de esta forma. ¿Sí? Pero esto es concatenación a la cabeza. También tenemos concatenación atrás, a la cola, que es lista seguida de elemento, pero eso concatena atrás. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más, pero todas las otras se pueden definir a partir de estas dos. Es decir, tenemos la lista vacía y la concatenación a la cabeza, que lo que hace es toma un elemento y lo mete a la cabeza de la lista. Tan simple como eso. ¿Sí? Después tenemos tuplas. Las tuplas son pares de elementos, pares cartesianos, ¿sí? Que las conocen por matemática. Lo que tienen las tuplas, a diferencia de las listas, es que podemos tener elementos de diferentes tipos. Entonces yo podría tener una tupla, un parcito que tenga un carácter A y un número. ¿Sí? Eso es completamente, está bien tipado, y el tipo de este tipo se escribe como el producto entre char y num. Y así puedo hacer, estos son pares, pero puedo hacer cosas que tengan 3 elementos, 4 elementos y así. Y para acceder a los elementos de un par usamos un puntito. Entonces, por ejemplo, tengo un par de n elementos, puntito ahí, y accede a la posición i de esa tupla. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? En funcional, las funciones son otro tipo de datos, como cualquier otro tipo de datos. Son ciudadanos, se llama de primer orden. Nosotros consideramos la función como un tipo de datos. ¿Sí? Las funciones se pueden tomar como parámetros y se pueden devolver. O sea, las funciones pueden tomar funciones y pueden devolver funciones. Eso por ahí lo han hecho en C, ¿o no? Funciones que tomaban funciones. ¿Saben cómo se hace? ¿Sí? ¿Saben cómo se hace en C? Sí. ¿Cómo lo hacen? Antes de la función, como que llama a la otra función, ¿no? No. Estoy diciendo una función que toma como parámetro, el parámetro es de otra función. Perdón. No, creo que no lo hicimos eso. Bueno, se hace con punteros. En C podemos tener punteros a funciones. ¿Sí? Acá es más simple, pero necesitamos los punteros. Por ejemplo, una función que toma funciones es la composición de funciones. ¿Se acuerdan cómo trabajaba la composición de funciones en matemática? Sí, se iba como reemplazando. Bueno, voy a ir a la hoja de vuelta, ahí porque va a ser por ahí más fácil explicar las cosas ahí. Y ahí lo vemos. Entonces voy a parar la presentación un ratito, por ahora. ¿Sí? Y ahí lo voy a activar de vuelta en la cámara esa que estaba ahí. Supongo que la están viendo. Bueno. Entonces, ¿cómo es la composición de funciones? Tenemos dos funciones. F, que va, voy a escribirlo por ahora los tipos en mayúscula. En Haskell se escribe en minúscula, pero yo por ahora lo voy a hacer así. Tengo una función que va de A en B y tengo una función que va de B en C. Y esas funciones las puedo componer, porque fíjense, F toma algo de A y devuelve algo de B. Y esto toma algo de B y devuelve algo de C. O sea, puedo aplicar primero F y después le aplico G. Bueno, ¿y qué hace esto? Si ustedes lo ven, cuando hacen algún curso de matemática, le dice, bueno, tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, y tenemos el conjunto C, y tenemos una F, C, que va de A en B, y tenemos una G que va de B en C. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la composición? Va a tomar algo de A, lo va a mapear, vamos a decir, mapear, generalmente lo uso para decir que por F lo manda a un elemento en B, y después ese elemento lo va a agarrar por G y lo va a mandar algo de C. Generalmente la composición se escribe en forma aplicativa. ¿Sí? Entonces se escribe primero la que primero se aplica, F, compuesta con la que se aplica después. Esperen que ahí no se ve, ahí está. Eso es la composición de funciones. La composición de funciones es una función. Esto es una función que va de A en C. ¿Sí? Entonces, supongan que yo quiero agarrar y
en el lenguaje funcional, quiero definir la composición de funciones. ¿Sí? Entonces, yo tengo la composición de funciones, que es una función. La composición de funciones es una función. ¿Sí? Es una función un poco rara, toma funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tomar? La composición de funciones. Va a tomar, fíjense que lo voy a escribir en la forma aplicativa. Va a tomar una función que va de B en C, va a tomar una función que va de A en B, y me va a devolver una función que va de A en C. Entonces, fíjense que esto que están acá, todo esto son funciones. ¿Sí? Son funciones. Entonces, es una función, estas se llaman funciones de alto orden. Son funciones que toman funciones y devuelven funciones. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de definirla. ¿Cómo la definirían? ¿Cómo definirían? Profe, a ver si, como que si entendí. En ese caso, Sí. lo que estás haciendo es partiendo del final hacia el principio y después, en el último, ese AC sería del primero al último que hiciste, como un orden. Sí, digamos, ¿qué va? Fíjense, esto que está acá, a ver si lo ven bien. Esto que está acá, me dice, bueno, yo tengo dos funciones, tengo f y g. Bueno, voy a crear una función nueva. Esa función nueva lo que va a hacer es aplicar primero f, y lo que me devuelva f, después aplicarle g. ¿Sí? La forma de escribirlo es esa porque se escribe más a la derecha la que primero se aplica. ¿Sí? Entonces, yo voy a tratar de definir la composición de funciones como una función, como un programita. Porque después va a ser muy útil. Se usa mucho en Haskell la composición de funciones. Cuando yo tengo, si estamos diciendo que los programas son funciones, yo quiero componer programas, lo hago con composición de funciones. Entonces, vamos a tratar de definir la composición de funciones. Entonces, ¿qué digo? Bueno, esta es el nombre de mi función, es rara, es un circulito, pero no importa. Esta es mi nombre de la función. Tengo g, que es y f, que son los parámetros formales, son los que toman. Y después, fíjense que yo tomé, esta es mi g, ¿no? Y esta es mi f. Y ahora yo tengo que devolver algo que va de A en C. Entonces yo tomo algo que es de A, que vamos a llamarlo un X, ¿sí? Y tengo que decir qué devuelvo. ¿Y qué voy a devolver? Bueno, le aplico primero f a X, y después lo que me vuelve eso, le aplico g. Y esa es mi definición de la composición. ¿Sí? Entonces, por ahí, no sé si han visto funciones de alto orden, pero cuando uno empieza a pensar en alto orden, las cosas se complican un poco. ¿Sí? Pero lo que permiten hacer las funciones de alto orden es hacer programas muy sintéticos, digamos, entre comillas, muy abstractos. ¿Sí? Entonces, fíjense que estoy definiendo la composición acá, definiendo la composición de funciones, como un programita que toma funciones y un parámetro que es algo de tipo A, esto es de tipo A. ¿Sí? Esta es mi función, f es algo que va de A en B, y esto es una función g que va de B en C. ¿Sí? Bueno, están en ese orden por la forma en que se aplican las funciones, nada más que eso. Yo la podría definir también primero la f y después la g, pero fíjese que primero se aplica la f, entonces por eso la puse segundo como parámetro. ¿Eso sería una forma de especificarlo? No, esto es una forma de escribir el programita. Esta es un programa, Haskell, si ustedes van a Haskell, la composición está definida ya, está definida así. Bien. Bueno, ya vamos a ir a... Pero es un programita. Es un programita. Lo que pasa es que, sí, hay contexto. En funcional, la programación es más alto nivel que en imperativo, si son más cercanos a las especificaciones. Sí, ahí, que no sé qué me preguntaba. En el perfil de la composición, ¿el retorno sería un elemento de C en lugar de una función? No, porque fíjate que
fíjate una cosa. Vos pensás, a ver, primero pensemos la composición, ¿no? La composición, ¿qué me hace? Toma dos funciones y me da una función. Estamos de acuerdo, ¿no? En eso, la composición de funciones, ¿qué toma? ¿Qué compone? Dos funciones. Sí, eso sí. ¿Sí? Y Sí, me sí. retorna, ¿y qué me dice? Bueno, la composición de funciones es una función. Entonces yo tengo, vamos a ver, G compuesta F, esto es una función de A en C. ¿Sí? Ahora, ¿cómo digo cómo se comporta la función? Y bueno, tomando algo de en A y devolviendo algo en C. Esto que está acá es algo en A, y esto es algo en C. ¿Sí? Entonces, eso me está definiendo una función que va de A en C. Me dice, bueno, toma G, que está acá, toma F, que está acá, y eso tengo que ver una función. Bueno, ¿cómo escribo una función? Digo, para algo en A, que me devuelve. Entonces digo, para algo en A, que me está devolviendo. Entonces, estoy definiendo una función. ¿Sí? Bueno, sigamos con la presentación. Sigamos con la presentación. Ahí les pongo la presentación de vuelta. Esperen un minuto. Bueno, entonces, estoy viendo qué hora es, las 11. Entonces, la moraleja de esto es que las funciones en funcional no son diferentes de cualquier otro tipo de datos. ¿Sí? Las funciones son elementos, el tipo de datos funciones es como cualquier otro tipo de datos funcionales, como los char, o como los naturales, o como los enteros, los números, lo que ustedes quieran. Son un tipo de datos y se pueden tratar de la misma forma. Puedo tomar cofunciones y puedo ver funciones. ¿Sí? Bueno, hay algo que yo estuve usando hasta ahora que es interesante y que es importante, funcional, que ustedes por ahí, cuando yo recién estaba hablando, se dieron cuenta, que es lo que se llama la currificación. ¿Sí? La currificación, el nombre de currificación viene en honor a Haskell Curry, que es también, fíjense, es el primer nombre Haskell. También el lenguaje Haskell se llama Haskell por él, fue un matemático, ¿sí? Que trabajó mucho en particular en funciones computables. Entonces, currificación viene en honor a Haskell Curry. ¿Y qué hace la currificación? Lo siguiente, piensen en esta función, piensen en una función de este estilo. ¿No? Una función que toma un par o una tripla, lo que sea, de n parámetros, por ejemplo, acá toma n más 1 parámetros, porque puede ser 5, 10, 15, 2, lo que ustedes quieran, y devuelve un b. Por ejemplo, la suma. La suma, ¿qué toma? Dos elementos, dos números, y los suma. ¿Sí? Me toma dos números. Bueno, acá el truco de la currificación, que es muy importante, que es algo medio simple, pero es importante, es que en vez de tomar los elementos de la función como una tupla, los tomamos uno a uno. Entonces, en vez de tomarlos así, lo que voy a hacer es en vez de escribirlo así, lo voy a escribir así. Bueno, vos dame a sub 0 y yo te devuelvo una función. ¿Qué es esa función? Toma a sub 1 y te devuelve una función. ¿Qué hace la otra función? Toma a sub 2 y te devuelve otra función. O sea, en vez de tomar todos los parámetros juntos, voy tomando de a uno. Y voy devolviendo siempre funciones. ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué tendrá de ventaja hacer eso? De definir las funciones así, en contra de definirlas así. ¿Sí? ¿Por qué estará bueno tomar parámetros de a uno? ¿Qué les parece a ustedes? Pues son más fáciles de trabajar. ¿Por qué son más fáciles de trabajar? Porque cuando vos los vas declarando, vas directamente y pones composición una respecto a la otra, y son siempre respecto a un argumento del mismo tipo. Digamos, la ventaja de esto es que yo tengo gratuitamente muchísimas funciones en una. ¿Sí? Entonces, yo no tengo el ejemplo de la suma acá. Esperen un minuto que voy a ver si se las muestro en el papel. Y lo vemos ahí. Esperen porque se me salió la tablet. Y ahí lo voy a unir de vuelta.
Y lo vemos ahí porque es un ejemplito que por ahí, si se los explico, si se los cuento, no sé si me van a seguir. Si los explico en papel va a ser mucho más fácil. Entonces, vamos a ver. Ahí estoy tratando de unirme de vuelta con la tablet, yo me había salido, pero me voy a unir de vuelta. Esperen 2 minutos. A ver, ahí puse de vuelta, si lo ven, puse en la cámara ¿cómo se llama? La hoja. Así que si acercan eso. Entonces, imagínense, ahora voy a dar vuelta la hoja. Voy a gastar muchas hojas con esto, me parece. Tengo que buscar una hoja de descarte. ¿Lo ven ahí? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces imagínense, yo defino la suma. La suma... Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. A lo mejor no se ve en la grabación por el hecho de que todavía está compartiendo. A menos que usted se haya fijado. En la grabación. Después me fijo cómo queda en la grabación, ¿sí? Igual dale. A lo sumo después. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos la suma, ¿sí? Que toma 2 números, ¿sí? Y devuelve un número. ¿Sí? Entonces, la suma generalmente está definida así. Ahora, si yo defino la suma de esta forma, toma un número y cuando vos le das un número, toma otro número y me devuelve otro número. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de esto es la siguiente. Si yo hago más 2, ¿sí? Esto es una función que toma un número que es el que falta y me devuelve otro número. Y es la función más 2. Yo le doy un número y le suma 2. Entonces, digamos, la ventaja acá es que yo gratis obtengo un montón de funciones. Tengo más 2, más 3, más 4, más 5. Todas esas funciones las tengo. ¿Sí? Como tomo un elemento a la vez, cada vez que fijo un parámetro, eso me da una función. Y la puedo usar. Entonces, la ventaja de este enfoque, sobre todo en funcional, es que siempre hablo de funciones. Siempre fijo un parámetro y obtengo una función nueva. ¿Sí? Y si obviamente fijo todos los parámetros, me da resultado. Bueno. Entonces, ahí sigamos con la presentación. Bueno. Eso es currificación. Eso se llama currificación. ¿No? Lo que hay una función que se puede definir como una función la currificación, que es una función carry, ¿sí? Por Haskell carry de vuelta, que toma una función de tipo, toma una función que toma un par, por ejemplo, y me da una función que toma primero A, y después toma B, y después toma C. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se define? Bueno, carry de F, ¿sí? Que es esta función que yo le paso acá, con X e Y, ¿sí? Entonces, F es esta función. Una vez que yo tengo esta función, ese es un parámetro. Bueno, tengo que pasar el parámetro de tipo A, que es X. Tengo que pasar el parámetro de tipo B, que es Y. Y tengo que devolver el resultado, que es, bueno, es el F que yo le pasé al principio, aplicado al pasito de XY. ¿Sí? Y esa función me está currificando una función dada. O sea, esto lo que hace esto es agarra una función que no está currificada y la currifica. La escribe de esta forma. Eso se puede hacer automáticamente.
Ahí en Haskell, si ustedes van, tienen la función carry. Pero en general nosotros no vamos a escribir las cosas, es algo de algún caso particular, porque tenemos las tuplas en Haskell, por ejemplo, pero las vamos a escribir así porque es mucho más útil y funcional. ¿Sí? Bueno. Entonces, a ver, vamos a ir a Haskell un ratito. Se los muestro en Haskell, así descansamos de esto. A ver si tengo la terminal abierta. Y se los muestro en Haskell. A ver, ahí abro la terminal. Un ratito les muestro esto nomás. ¿Eh? Es de compartir la terminal. No sé si ya la están viendo. Sí, ya ve, profe. Bueno, entonces fíjense. 2.t me dice el tipo de una expresión. Entonces yo digo, decime carry, la función carry, y me dice, mira, carry es una función, que la que dijimos recién, toma una función que no está carrificada, o sea que toma un parcito de elementos, los pares cartesianos se escriben así en Haskell, no sé por qué le han puesto esa notación, pero se escribe así. Y me devuelve una función currificada. Y también tenemos la uncarry, que hace al revés. Que toma una función que está currificada y una función no currificada. ¿Sí? Entonces tenemos esas cosas en Haskell. Una cuestión es que si ustedes quieren ver cómo todas estas cosas están definidas cuando ustedes hacen esto, cuando ejecutan el GHCI, fíjense que acá le dice prelude. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, prelude es un archivo que tiene todas las definiciones básicas de Haskell. Entonces, por ejemplo, el carry, la uncarry, muchas más las tiene ahí. Entonces, si uno quiere aprender a programar en Haskell, lo que puede hacer es pegar una mirada al prelude. ¿Sí? Buscar el prelude.hs y mirarlo. Y ahí están las definiciones básicas. Por ejemplo, está el carry, la uncarry, todos están ahí. Entonces, eso es un buen ejercicio. Bueno, ahora vamos a seguir la presentación. Ya vamos a volver a Haskell. Simplemente les quería mostrar que eso ya está definido. Vamos a volver a la presentación. Acá. Bueno, eso es corrificación y eso es por qué yo usaba esa notación con las flechitas, porque es la forma de escribir las cosas en Haskell. Bueno, ¿qué tipos tenemos? En el lenguaje de programación tenemos números, los booleanos, los char, tenemos las listas, las tuplas y las funciones. ¿Sí? Las funciones son otro tipo de datos, como dijimos. Y además, como vamos a usar un lenguaje que está fuertemente tipado, es decir, cada expresión tiene un tipo asociado, para decir que una expresión tiene un tipo, lo vamos a escribir así, con el 2 puntitos. ¿Sí? Las expresiones que no se pueden asignarle un tipo se llaman tipadas. Es un error de tipos. O sea, si ustedes agarran un lenguaje como Haskell y escriben una expresión que no se le puede asociar un tipo, por ejemplo, hola más 5, Haskell le va a tener un error de tipos. Es como el peor error de alguien que no sabe programar mucho, porque es lo más simple el error más simple que puede cometer uno. Generalmente viendo es un error de tipeo, digamos, viendo un poco lo puede resolver, salvo que no sepa programar, ¿no? Pues un error de tipo es eso, cuando escribe una expresión a la cual no se le puede asignar tipos. Haskell tiene un algoritmo para chequeo de tipos. Entonces, como ustedes escriben un programa, y los lenguajes de programación como C también, cuando escriben un programa y se lo pasan al compilador al intérprete, lo que va a pasar por abajo es que van a chequear los tipos de la expresión y ver que están bien tipadas. Si tienen, por ejemplo, la asignación, una variable entera, le asignan algo, van a ver que le están asignando algo entero, algo de tipo entero y así. Bueno, hay algunas propiedades de las funciones que son importantes. ¿Sí? Una de ellas es la extensionalidad. ¿Qué es la extensionalidad? A ver, no sé si llegaron a leer la transparencia o la tienen, puede ser que no importa mucho. La pregunta es, tengo dos funciones. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber si las dos funciones son iguales? ¿Quién se le ocurre algo? Y probando, ¿cómo que se le llamaba? El determinismo en ambas, una aplicada a la otra y al revés. No me queda muy claro el approach, pero bueno, puede ser que venga por ahí.
Pero ustedes, si me tuvieran que contar ustedes, me tienen que decir, ¿cuándo podría decir que dos funciones son iguales? A ver, en el chat. Claro, es lo mismo, bueno. Exacto, ahí me dice Ignacio Testa. ¿Sería bueno, por simetría o no? Puede Lo que ser. dice, a ver lo que dice Ignacio ahí en el chat. Si con los mismos valores de entrada, devuelve los mismos valores de salida. ¿Sí? Si pasa eso, yo le paso un parámetro y para todos los parámetros, las dos funciones devuelven lo mismo. Bueno, podríamos decir que dos funciones son iguales. Acá hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, agárrense. Yo les paso dos funciones que siempre me devuelven, que con los mismos parámetros me devuelven los mismos resultados. Podría decir que son iguales, y el problema en C, y el problema del lenguaje imperativo es la noción de estado. Porque en una función yo puedo devolver cosas, pero también puedo cambiar variables globales, por ejemplo. Entonces, si bien las dos funciones devuelven lo mismo, podrían cambiar las variables globales de forma diferente. Entonces no me alcanza para que dos funciones son equivalentes en un lenguaje imperativo, ver que siempre devuelven lo mismo, ¿no? Pero en funcional sí. En funcional tiene algo que se llama transparencia referencial, que es una de las ventajas, que siempre se habla de que tiene funcional, que es que las funciones no tienen efectos adversos, digamos. Las funciones, cuando yo ejecuto una función, como no hay estado, no cambia nada en el estado, no cambia ninguna variable global ni nada. ¿Sí? Entonces todo lo que valía antes de ejecutar la función sigue valiendo. Entonces ahí sí, yo puedo decir que dos funciones iguales y siempre me valen lo mismo con los mismos parámetros. Y esa es lo que se llama extensionalidad de funciones. ¿Sí? Entonces se escribe así. Si para todo parámetro puede ser tan complejo como ustedes quieran, puede ser entero, natural, puede ser lista, lo que tome la función. Tengo f y g. Si siempre para cada parámetro me devuelven lo mismo, entonces podemos decir que las funciones son iguales. ¿Sí? Y eso es lo que me permite esta regla. Obviamente acá hay una implicación a la derecha, pero la implicación a la izquierda también se cumple. Si dos funciones son iguales, también me devuelven siempre lo mismo. ¿Sí? Puse la más interesante, ¿no? Lo que me da esta regla es una forma de chequeo de igualdad de funciones. ¿Sí? Y acá no es menor. ¿Por qué no es menor este tema? Porque como las funciones son programas, lo que puedo hacer yo es chequear si dos programas son iguales. Se comportan igual. En funcional. En imperativo es diferente porque tenemos variables globales, tenemos una noción de estado, entonces con que devuelvan lo mismo no alcanza. Pero en funcional sí. Entonces, por ejemplo, no sé si se lee la letra esta que está acá. Sí. ¿Sí? Yo quiero chequear una propiedad de la composición. ¿Cuál es? Una composición, una propiedad básica. La asociatividad. Supongo que lo han visto eso. H compuesta G compuesta F, lo mismo que hacer G compuesta F y después componer H. Eso se llama que sea asociativa. Bueno, yo puedo chequearlo esto. ¿Cómo demuestro esto? Bueno, viendo que para todos los parámetros me va a dar lo mismo. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, agarro, cuando quiero demostrar una igualdad, empiezo de un lado. Entonces empecemos de este lado. Tengo H compuesta G compuesta F aplicado a X. Y eso por definición de composición es lo mismo que dejar esto como está, pero aplicar F a X. Y de vuelta puedo aplicar la definición de la composición, que yo definí más arriba, y eso es lo mismo que aplicar G, aplicar F, aplicar X, y queda H acá. Pero ahora, esto que está acá, de vuelta puedo usar la definición de composición, y mirá que eso es lo mismo que G compuesta F. Y ahora si aplico de vuelta la definición de composición, me dice que esto es igual a H compuesta G compuesta F. X. Y acá, como vale para un X arbitrario, vale para todo X. ¿Sí? Y acá tengo mi igualdad. Tengo estas dos funciones, esta y esta son iguales. Porque se comportan igual para todos los parámetros. Entonces la extensionalidad de funciones me permite ver que dos funciones se comportan igual. Y también vamos a ver que, por ejemplo, en el lenguaje funcional lo que me permite hacer esto es definir funciones, a veces todavía con más alto nivel, sin parámetros. Es decir, esta función es igual a esta otra, sin poner el X. ¿Sí? Ya les voy a mostrar un ejemplito después. Bueno, yo hoy les voy a contar este lenguaje que usa el libro más que nada, pero después, la próxima clase, vamos a ver cómo se escribe todo esto en Haskell también. ¿Sí? Entonces, todas estas construcciones las tiene Haskell. Entonces, algo que podemos escribir son funciones definirlas por casos. ¿Sí? Casos son como tener varios if anidados, pero en vez de tener eso, lo que hacemos es escribir estas expresiones que están acá, y la idea de esto es, este b sub 0, b sub 1 y b sub n, son expresiones booleanas. Entonces esto lo que me dice es, mira, si b sub 0 es verdadero,
ejecuta de sub 0. Si B sub 1 es verdadero, ejecuta de sub 1 y así. Este tipo de expresiones son muy usadas y se llaman, esto que está acá se llama guardas y esto se llaman comandos, ¿sí? Y cada uno de estos se llama una rama. Es como el según. Es como un según, exacto, es como un según. Donde tenemos varios casos, ¿sí? Donde cada caso tiene una guarda, se llama esto, y si la guarda es verdadera, se ejecuta el código asociado. O sea, y esto que está acá se llama una rama, ¿sí? Entonces podemos tener varios, y lo que permite hacer esto es hacer los programas mucho más legibles. Ya en Haskell también tiene, pero en vez de ser este cuadradito, es una línea. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, acá hay algunas cosas para tener en cuenta. Primero, puede que... ¿Qué problemas puede haber acá? ¿Qué problemas se les ocurre a ustedes que puede haber con ese tipo de programitas? Que si no hay un valor que entre en alguno de esos casos, no va a funcionar. Supongo que lo que decís es que si no hay un B que se haga verdadero, no hay un BI que se haga verdadero. Claro. ¿No? Sí. Si no hay un BI que se haga verdadero, lo que va a pasar ahí, en este caso, en este lenguaje, es que la función está parcialmente definida. O sea, ¿qué pasa? Acá tengo un parámetro, yo le paso un X. Si para ese X ninguno de estos es verdadero, la función es parcial. Para ese caso no está definida. Si nunca van a ser verdaderos, por ejemplo, yo le pongo falso acá todo porque tenía ganas, la función es una función indefinida. En Haskell ya está, hay una función que es undef, que es la función que está siempre indefinida. Ya vamos a charlar para qué es útil esa función. Pero sería una función que no está definida. ¿Qué otro problema puedo llegar a tener? Pregunta, antes que nada. Sí. ¿La forma que vos la estás definiendo es de tipo por extensión, función por extensión? A ver, creo que lo que vos te referís es caso por caso. Claro, ¿no? sí. Sí, es algo parecido caso por caso, pero acá las expresiones pueden ser complejas también. Yo podría dividir mi función en varios casos, por ejemplo, si es par o es impar, y si es par yo hago algo, llamo otra función, y si es impar, llamo otra función. O sea, no tendría que ser casito por casito, ¿se entiende? Simplemente digo, es una definición donde tengo esos casos y depende de cada caso hago algo. Si llamo ahí, bueno, ahí abajo hay un ejemplito, pero el Max quizás no ilustra eso que quise explicar recién. Bueno, otro problema que puede haber es que varios de estos pueden ser verdaderos. ¿Sí? ¿Y qué haría en ese caso? Si varios son verdaderos. Y no sé cómo estará configurado Haskell, pero va a entrar por una, va a tomar como que es cierta y va a salir. Y no te garantiza de que cuando pues, se vuelva a ejecutar pueda o salir de la misma o bueno, te va a dar un error. Porque... Lo que hace Haskell, y lo que vamos a hacer nosotros también acá, es decir, el primero que sea verdadero se va a ejecutar ese. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es verdadero B sub 0 y B sub 1, va a entrar primero por B sub 0, porque está antes. Esa es la idea, ¿no? Entonces, eso es el tipo de, digamos, esa es la semántica o el significado de esta expresión. Un ejemplito. Supongo que yo quiero definir el máximo entre tres números. O sea, un máximo que en vez de 2 sea entre 3. Entonces toma 3 elementos y tiene que devolver el máximo de esos 3 elementos. Obviamente hay muchas formas de definir esto, simplemente se los quiero mostrar cómo sería por caso. Si tenemos que el i es más grande que el otro 2, devuelvo el i. Si tengo que el x es más grande que el otro 2, devuelvo el x. Si tengo que el z es más grande que el otro 2, devuelvo el z. Así es un ejemplito simple de una definición por casos, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, que es una de las cosas que se usa mucho y que no hay que confundir con asignaciones, es las definiciones locales, que es lo que me decían la otra vez. ¿Se acuerdan cuando me decían, y esto es let? Que decían let a igual a 9 o algo de ese estilo. Bueno, esas son definiciones locales, no tengo que confundir con asignaciones. Supónganse que yo quiero hacer un programita que me calcule el valor de una ecuación cuadrática, ¿sí? Que tenía, ¿cómo se llama esta la formulita clásica para encontrar los valores? ¿Sí? Y puedo tener, generalmente, tengo dos raíces. Bueno, supónganse que quiero descubrir una de ellas. Entonces lo que hago es, cuando esto toma, en realidad acá falta tengo que corregirlo, esto toma A, B y C, ¿sí? No sé por qué le puse X, pero toma A, B y C. Entonces lo que hace es, que generalmente así se escriben las ecuaciones, ¿no? Toma el X, el A del B, C y
y el valor, ¿sí? Y lo que hace es restarle, es hacerle la fórmula clásica, menos b, menos la raíz cuadrada del discriminante, que es todo esto, sobre 2 por a, ¿sí? Pero lo que hago acá, simplemente, es decir, el discriminante es esta fórmula que está acá. Y a eso le aplico raíz cuadrada. Lo que me permite hacer las definiciones locales es definir cosas más simples. Digamos, en vez de, cuando tengo expresiones muy largas, agarrar algunas subexpresiones y decir, mira, esta subexpresión llamala así, y usar el disc en vez de todo esto. ¿Sí? Ya vamos a ver además que tiene otras ventajas. Pero bueno, para eso son las definiciones locales. En Haskell hay dos formas de hacerlo. Es con el where y con el let. ¿Sí? Ya cuando veamos Haskell vamos a hablar de eso. Bueno. Hay algo que es importante, que es cómo evaluamos las expresiones en un lenguaje funcional. O sea, ¿qué queremos hacer? Yo agarro, voy a ir de vuelta para explicarles un poquito esto. Vamos a pasar voy a dejar de presentar un poco y voy a pasar a la terminal para mostrarles lo que yo me refiero un poco. Supónganse que yo estoy en Haskell. Ahí lo puse, ¿no? Ahí puse Haskell. No sé si lo están leyendo. No sé si se ve muy chica la letra o lo leen bien. No, se ve bien. Bueno, entonces, supónganse yo hago esto. Algo bien simple, pensemos. Algo bien simple. Y después vamos a complicarlo un poco, si quieren. Hago esto, Haskell 52. Lo puedo usar de calculadora, ¿no? Lo cual no es sorprendente. Puedo hacer cosas un poquito más complicadas. Puedo agarrar y decir, bueno, vamos a hacer en realidad esto. Algo así. Y Haskell me devuelve la lista, ¿no? Y puedo seguir haciendo estas cosas. Entonces, fíjense lo que hace, lo que va haciendo Haskell. Haskell yo le paso una expresión, 2 más 5 por 10, pero esa expresión está bien, ¿no? Es una expresión aritmética, pero ¿qué hace Haskell? Me devuelve un número, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que me devuelve el número que esta expresión denota. ¿Sí? Entonces, de alguna forma u otra, yo le paso una expresión compleja a Haskell y Haskell me la intenta simplificar a su forma más simple posible. La forma más simple de todo esto, o sea, nosotros no hablamos 2 más 5 por 10. Me debes 2 más 5 por 10 de ayer. No, sí, me debes 52. ¿No? Bueno, con listas igual. En general yo no quiero tener la lista 2 más 5, la lista de que tenga 2 más 5, 100 por 10, 1000 por 15, 15 dividido 10, no quiero tener eso. ¿Sí? No quiero tener la lista que tenga la forma más simple de ellas. 7 y 1000 en este caso. Entonces lo que hace Haskell cuando yo le pongo una expresión acá que puede ser tan compleja como yo quiera, es encontrar la forma más simple que esa expresión denota. La forma más simple en cual yo puedo reescribir esa expresión. Eso es lo que hace. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Haskell acá. Entonces, vamos a definir un poquito esos conceptos. ¿Qué significa la expresión más simple? Voy a pasar a la presentación. ¿Qué significa eso? Entonces, intuitivamente, yo escribo 5 más 10, esto debe evaluar a 15. Si escribo 2 más 3, pobre 2, eso tiene que evaluar a 5, y esto es 2 a la 2, tiene que evaluar a 4. ¿Sí? Entonces, vamos a introducir dos conceptos que son importantes, porque los usan los funcionales, que son las expresiones canónicas y la forma normal. ¿Sí? ¿Qué son las expresiones canónicas? No sé si saben lo que significa la palabra canónico. ¿Alguien sabe lo que significa canónico? ¿Lo han escuchado? No sé, el derecho canónico, lo que sea, en algún lugar, supongo. Es que, en expresión canónica no se puede reducir más que eso, ¿o no? Exacto, pero estoy preguntando qué significa canónico. Si lo escucharon alguna vez, lo vieron alguna vez en algún libro, en la tele, o no sé, han dicho, no sé, tal cosa. El derecho canónico, bueno, el derecho que usa la iglesia, pero no sé si lo han escuchado. Las obras canónicas de la literatura son como que todos deberían leer. Exacto. Bueno, son los representantes. Canónicos representantes. ¿Sí? Yo digo para que ayude, porque a veces usamos unos términos y si uno sabe lo que están significando los términos es más fácil. Son los canónicos representantes. Por ejemplo, dijeron las obras de literatura son los representantes de la literatura.
de cada género de literatura, ¿no? Bueno, esos son los representantes de los tipos. Son las expresiones que representan las demás. Entonces, muchas expresiones denotan el mismo valor. Por ejemplo, 9, power de 3, 3 por 3, 10 menos 1, todas esas expresiones son infinitas, representan el mismo valor. Lo que hacemos es, de cada conjunto de valores que denotan el mismo valor, que representan el mismo valor, se elige uno, que es la expresión canónica, para ese valor. Acá, por ejemplo, de todos estos que están acá, ¿cuál elegiríamos? El 9. Para nosotros, el representante o la expresión canónica es el 9. Y me representa todo el resto. La idea es que sea el más simple, ¿no? Ahora, para los números es fácil. Es la forma decimal en que escribimos los números. Ahora para las listas, ¿sí? ¿Cuál será la forma más fácil de escribir las listas? Bueno, la idea es que las expresiones canónicas de las listas sean la lista de las expresiones canónicas. Entonces, para los booleanos yo voy a definir las expresiones canónicas para cada tipo. Para booleanos las expresiones canónicas son true y false. Para los números son su representación decimal, la que usamos usualmente. Para los pares son, cuando tengo un par de expresiones, es el par de las expresiones canónicas correspondientes, ¿sí? Y para las listas, es la lista de las expresiones canónicas correspondientes. ¿Se entiende? No sé si es medio trabalengua, pero espero que lo hayan entendido. Supongo que la idea no es tan difícil. O sea, cuando tengo una lista de números, ¿cuál es la expresión canónica que corresponde a eso? Es hacer la lista de la expresión canónica, de expresiones canónicas. Entonces, por ejemplo, acá una expresión canónica lista sería, por ejemplo, 10, 15, 20, donde todos los elementos que son números están escritos, son expresiones canónicas. Entonces, expresiones canónicas, las expresiones canónicas de listas son las listas de las expresiones canónicas. Las expresiones canónicas de los pares son los pares de expresiones canónicas, y así. Bueno, ahora, ¿qué es la forma normal? La forma normal es algo que está muy relacionado a expresión canónica. Dada una expresión, pero además corresponde a una expresión. Dada una expresión, la forma normal de esa expresión es la expresión canónica que representa lo mismo. Por ejemplo, acá, dado 3 por 3, su forma normal es la expresión canónica que representa lo mismo. ¿Cuál es? 9. Yo le dijera 5 más 5. Bueno, la forma normal de 5 más 5 es 10, porque es una expresión canónica, pero tenemos muchas expresiones canónicas. Bueno, es la expresión canónica que representa lo mismo que ella, ¿no? Y eso es lo mismo con las listas. Por ejemplo, dado la lista de 10 más 10, 1 más 1, tu forma normal va a ser la lista con 20, 2. ¿Sí? Por decirles algo. Bueno. Acá, entonces lo que hace Haskell es, nosotros le pasamos una expresión y trata de encontrar su forma normal. Eso es lo que hace un lenguaje funcional. Es como una calculadora, pero mucho más compleja, mucho más potente. No solo encuentra la forma normal de los números, sino de otras cosas. ¿Sí? Entonces nosotros le damos una expresión que puede tener funciones, que son programitas que yo escribí, y me trata de encontrar la forma normal de esa expresión, de resolverla, digamos, por decirlo entre comillas. Acá hay una cuestión que yo les había contado antes. Hay expresiones que no tienen forma normal. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en esto. Piensen, primero, si quieren, la más fácil de todas es dividir sobre 0, que es la clave que estamos más acostumbrados. Entonces, yo puedo definir algo que se llama error, de tipo número, y lo que me devuelve el error es 1 sobre 0. ¿Sí? Acá hay algo interesante, que es en funcionales todos son funciones. Entonces, yo los elementos los puedo ver como funciones que no toman parámetros. Entonces, este que está acá, el er, es una función que no toma parámetros, pero da un número. ¿Sí? Me devuelve 1 sobre 0, que no está definido, es un error. Bueno, pero define otras cosas también que no están definidas. Por ejemplo, if por números infinitos. Por eso le puse if, que es un número. ¿Cómo defino if? Se define recursivamente. If es igual a if más 1. Ahora, ¿cuál será la forma normal de esto? ¿Tendrá una expresión canónica asociada que representa lo mismo? Nosotros dijimos que las expresiones canónicas son las representaciones decimales de los números. ¿Habrá una representación decimal de los números que yo pueda llegar usando esa definición? Entonces ya se fueron. No, porque el infinito no. Si nosotros no empezamos ¿se acuerdan? A evaluar esta expresión, empezaríamos infinito es igual a infinito más 1. Y eso de vuelta es infinito más 1 más 1. Y eso es infinito de más 1 más 1. Y así no termino más. Y lo mismo lo va a hacer Haskell, por ejemplo. Si yo quiero evaluar esta expresión,
Haskell la va a tratar de encontrar su forma normal y no va a poder. Se va a quedar siempre en un ciclo infinito, hasta que yo haga control C, porque así termino la ejecución, tratando de encontrarlo. ¿Sí? Entonces, lo que hace un lenguaje funcional es tan simple, lo que hace un intérprete de un lenguaje funcional es tan simple como esto. Yo le paso una expresión, fija si la puede reducir. ¿Qué significa si la puede reducir? Busca las definiciones que nosotros le dimos, que nosotros lo que vamos a hacer es en un archivo, poner el código fuente, es decir, las definiciones de las funciones, va a buscar las definiciones de funciones, cuál aplica, va a aplicar la definición, y si la puede reducir, aplica la reducción, o sea, aplica la definición, y ahora se fija si la puede seguir reduciendo. ¿Qué significa esto se puede reducir? ¿Cuándo no se puede reducir más? Cuando está en la forma normal. O sea, si en algún momento encuentra una forma normal, por ejemplo, si le está una expresión sobre números, encuentra un número en decimal y dice, ya está, retorna a la forma normal. Si no la encontró, aplica la reducción y vuelve a fijarse si encuentra la forma normal. ¿Sí? Si no existe la forma normal, este ciclo que está acá se va a ejecutar por siempre. ¿Sí? Lo cual, en computación, eso pasa. Tenemos programas que no terminan. ¿Sí? Hay algunos problemas acá que puede ser que si mi programa va en cada iteración de estas, va consumiendo memoria, yo no puedo quedar sin memoria. ¿Sí? En Haskell puede pasar lo que es, por ejemplo, un Stack Overflow, porque va guardando las expresiones en un stack, en una pila. Puede hacer un Stack Overflow. O puede llenar toda la memoria. GHCI, cuando nosotros ejecutamos, el sistema operativo le asigna una porción de memoria sobre que puede trabajar. Si esa memoria se llena, se va a salir el programita, se va a romper, digamos. Bueno, entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, bueno. Entonces, ¿ahí qué hora es? Las 11:31. Bueno, vamos a introducir un par de cosas que son importantes y terminamos ahí. Bueno, hay algo importante acá, que yo les dije cómo se evaluaba. ¿Se acuerdan que más adelante en las presentaciones yo les decía cómo se evaluaban las cosas? Digamos, que agarrábamos por ejemplo, esta es una expresión sobre números, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿cómo va a evaluar Haskell o un intérprete esta expresión? Va a agarrar, va a fijarse, esto no está en forma normal, ¿no? Porque no es un número decimal. Entonces va a ver que POW tiene una definición y va a reemplazar por su definición. Y va a decir, ¿esto está en forma normal? No, todavía no está en forma normal. Entonces va a desplazar de vuelta por su definición. Va a decir, ¿esto está en forma normal? No, todavía no está en forma normal. Va a reemplazar por su definición. Y en ese momento llega acá, el Haskell ya tiene la multiplicación implementada, va a aplicar la multiplicación y va a decir 8. Y ahí está en forma normal y listo, va a retornar eso. Pero hay una cuestión acá que algunas veces, cuando yo tengo una expresión, hay diferentes formas de evaluarla. Esto se llama evaluación, que es aplicar las definiciones hasta llegar a una forma normal. Hay varias formas diferentes de evaluarla, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál tipo de evaluación podemos elegir? Vamos a ver cuáles formas de evaluarlas hay. Veamos un ejemplo. Supónganse, este es muy simple, pero sirve para ilustrar esto que yo quiero mostrarles. El quad agarra un número y lo que hace es agarra x y retorna x por x. Muy simple. ¿Sí? Lo eleva al cuadrado. Supónganse que yo aplico quad 3 por 5. O sea, el parámetro le paso 3 por 5. ¿Sí? El parámetro actual es eso. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo puedo evaluar esta expresión? Bueno, digo, 3 por 5 es 15. Cuadrado de 15 es, por definición, 15 por 15. Y esto es 225, hacemos la cuentita. Fíjense cómo evaluamos acá. Primero evaluamos el parámetro y después evaluamos la función. ¿Sí? ¿Habrá otra forma de evaluar? ¿Qué les parece? ¿A ustedes se les ocurrió alguna otra forma de evaluar el quad? Y puede ser el cuadrado de 3 por el cuadrado de 5. Utilizando las definiciones que tenemos, digamos, sin utilizar algunas propiedades que nosotros sepamos. ¿Sí? Entonces, otra forma que hubiera sido de evaluarlo, es decir, en vez de evaluar el parámetro primero, evalúo quad. Digo, bueno, pero quad, aplico la definición de cuadrado y es repetir 2 veces el parámetro, multiplicar 2 veces el parámetro. El parámetro sí es una expresión, pero no me importa. Digo, es el parámetro actual por el parámetro actual.
Que es cierto, es una expresión más, pero no importa, Haskell no importa. Se me va a dar que es 3 por 5 por 3 por 5. Fíjense que esta es otra forma de evaluar. Yo primero apliqué la definición de quad a los parámetros sin ver qué eran. ¿Sí? Y ahí sí, ya puedo empezar a reducir. Por ejemplo, si 3 por 5 es 15, porque este que está acá ya no puedo hacer más nada. Y 3 por 5 es 15, y ahí llego 15 por 15 y llego a 2,25. Entonces, esta evaluación que tengo, esta forma de evaluación, evalúo primero la función y después los parámetros. ¿Sí? ¿Qué desventaja o ventaja ven de esta evaluación que hice yo con esta que hice acá? ¿Alguna ventaja? ¿Será lo mismo? ¿Dará siempre igual? ¿Es lo mismo cualquiera? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Algún pensamiento? Parece ser más corta la primera forma. Claro, fíjense, una observación es, esta tiene menos. Claro, este tiene menos. Si cada una de estas cositas es un pasito que hace el intérprete, este hace menos pasos. Debería ser más rápido, ¿no? Que esta. Está bien, eso es cierto. Pero hay una cuestión también que no es menos importante. Primero vamos a definirla. La primera que utilicé, la primera evaluación, se llama orden aplicativo de evaluación. Y se puede definir formalmente como reduce siempre la expresión más adentro y más a la izquierda. O sea, reduce los parámetros primero de izquierda a derecha. ¿Sí? Y después el orden normal, que es el segundo que usé, que siempre reduce la expresión más afuera, es decir, las funciones que están más afuera y más a la izquierda. O sea, lo que está más afuera es las funciones primero y después los parámetros. ¿Sí? Entonces tenemos el orden aplicativo y el orden normal. Hay una propiedad que tiene el orden aplicativo a veces puede ser más rápido, pero hay una propiedad del orden normal que no es menor. Que es la siguiente. El orden normal es esta última que usé acá, que es primero lo demás afuera y después los parámetros. La siguiente propiedad. Si hay una forma normal, ¿sí? El orden normal siempre la encuentra. O sea, si tenemos una expresión, si tiene una forma normal, el orden normal, aunque sea un poquito más lento, siempre la va a encontrar. Esa propiedad no se cumple para el orden aplicativo. El orden aplicativo puede ser que yo esté evaluando una expresión y esa expresión tenga forma normal y no la encuentre. Les voy a dar un ejemplo. Acá, cuando yo quiero ese tipo de afirmación, estoy diciendo que el orden aplicativo no cumple algo, voy a dar un contraejemplo para mostrar eso. Supónganse, esta función es muy simple. Una función K mayúscula, esto tiene un contexto histórico, ¿sí? Carry, cuando estudiaba funciones, usaba lo que se llama combinadores, y la K mayúscula era uno de los combinadores que usaba Carry. No importa ahora, pero la K mayúscula toma dos parámetros, fíjense lo que hace la K, es muy simple. Toma dos parámetros y devuelve el primero. El segundo ni lo mira. Una función extremadamente simple. Pero vamos a ver qué pasa acá. Supónganse que yo agarro y acá, que está ahí arriba, le aplico 3 primer parámetro, inf segundo parámetro. ¿Se acuerdan cuál era el inf? Era el que yo definí un poquito más arriba, por acá. Era este, que decíamos que no teníamos forma normal. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estábamos? Por acá. Yo le aplico esto y trato de encontrarla usando forma aplicativa. Forma aplicativa es reducir primero los parámetros. Cuando termino de evaluar los parámetros, cuando llego a la forma normal de los parámetros, recién ahí empiezo a evaluar la función. O sea, acá lo que voy a hacer es, primero obtener la forma normal de los parámetros, de izquierda a derecha. Cuando obtenga la forma normal de los parámetros, voy a empezar a reducir la función K. Bueno, el 3 está en forma normal, o sea que no tengo nada que hacer acá. Pero el segundo parámetro no está en forma normal, porque es un número, los números en forma normal son decimales. Entonces, lo que va a intentar hacer el intérprete es reducirlo, es aplicar la definición para llegar a la forma normal. Y dijimos, la definición de inf me devuelve inf más 1. Bueno, ¿está en forma normal? No. Bueno, apliquemos la definición de inf de vuelta. El intérprete es tonto, no sabe que esto no va a terminar. No hay forma que sepa que esto va a terminar. Lo va a intentar hacer. Inf no está en forma normal, aplica inf de vuelta y eso es inf más 1 más 1. ¿Está en forma normal? No. Aplica de vuelta y así. Se va a quedar para siempre. ¿Sí? Entonces, si yo hago evaluación aplicativa, esto no termina. No encuentro la forma normal de esto. ¿Y esto tendrá forma normal? Y sí. Supónganse que yo uso la evaluación normal. Bueno, K aplicado a 3 y a inf,
y me devuelve el primer parámetro. Entonces, la evaluación normal simplemente aplica la función primero y me dice, ni mires el y, devuelve el x. El x es 3. Y esta es la forma normal. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre ambas es que en uno, la evaluación aplicativa a veces puede ser más rápida, pero puede no encontrar la forma normal cuando existe. La evaluación normal se puede demostrar, no lo vamos a demostrar ese teorema, pero se puede demostrar que siempre encuentra la forma normal cuando existe, por eso es el nombre, ¿no? Evaluación normal, porque siempre encuentra la forma normal cuando existe. Obviamente, si no existe, no lo va a encontrar. ¿Sí? Haskell lo que hace es usar evaluación normal para evitar este tipo de problemas, pero además usa un tipo de evaluación normal un poco mejor. ¿Sí? Vamos a decir, entre comillas, un poco mejor, un poco tuneada, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, ¿cómo la mejora? Y lo que hace es usar la evaluación lazy. ¿Sí? El nombre lazy viene de que es perezoso, y es porque evalúa las cosas cuando son necesarias. No va a evaluar cosas que no son necesarias. Esa es la idea de la evaluación. Pero además usa algo que es, usa definiciones locales para no evaluar las cosas dos veces, además. Entonces, por ejemplo, si yo le paso, para ilustrar la evaluación lazy, cómo funciona. La evaluación lazy es como la evaluación normal, pero fíjense, el problema de la evaluación normal, que lo habíamos visto acá, ¿cuál es el problema de la evaluación normal? Cuando yo evaluaba esto, repetía dos veces la misma expresión y después la iba a evaluar dos veces. Entonces ahí hacía más pasos. En cambio evalúa 3 por 5 una sola vez, y por eso hace menos pasos. Entonces, bueno, pero eso lo podemos hacer acá. ¿Por qué no hacemos algo parecido? Y en vez de reescribir una expresión n veces, le ponemos un nombre local y la reducimos una sola vez. Entonces eso es lo que intenta hacer la evaluación lazy. La evaluación lazy lo que va a hacer es lo siguiente. Supónganse que yo ahora aplico quad a 3 y a eso le aplico quad de vuelta. O sea, es una expresión que si ustedes la escriben es un poquito más larga que antes. Entonces lo que va a hacer un lenguaje funcional con evaluación lazy es decir, bueno, voy a evaluar con una forma normal. O sea, ¿qué va a hacer? Va a evaluar lo demás afuera primero y me va a decir, repito, quad aplicado 3 por quad aplicado 3. Entonces, pero en vez de repetir la expresión, a eso le voy a poner un nombre. Entonces voy a decir, mirá, pero vamos a pasar para que se entienda, porque acá le falta algo. ¿Sí? Lo voy a hacer en papel. Entonces, lo voy a hacer en papel, voy a dejar de mostrarlo ahí en la presentación. Y si van, ahí está. El papel lo voy a hacer en papel, por ahí me van a seguir más. Supónganse que yo tengo las siguientes definiciones. Acuérdense, quad de x es igual a x por x. ¿Sí? Esa es mi definición. ¿No? Y ahora yo quiero evaluar quad de 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el problema acá? Que si yo aplico la evaluación normal, esto me diría, bueno, esto es el parámetro quad de 3 por quad de 3. Y si de vuelta aplico evaluación normal, reduzco esta primero y me dice, esto es, quad de 3 es 3 por 3. ¿Sí? Y de vuelta me quedaría quad de 3 acá. ¿Sí? Y si de vuelta aplico acá, me dice, esto es 3 por 3 y la segunda es 3 por 3. Y ahí evalúo, pero lo que voy a tener acá es cosas repetidas. Entonces, para evitar eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando tenga que evaluar esta expresión, la quiero evaluar en forma usando evaluación normal. Entonces, esto que está acá, en vez de repetir quad de 3 dos veces, voy a decir, mira, esto es x por x. En donde x, de acá introduzco una definición local, es igual a quad de 3. ¿Sí? Y lo que me va a permitir hacer eso es
evitar evaluar cosas dos veces. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esto también lo podría escribir en Haskell, por ejemplo, diciendo let, usando let x igual a quad de 3. ¿Sí? Podría hacer eso, pero vamos a hacerlo en este lenguaje que yo introduje por ahora, en el que usa el libro, y después vamos a pasar a Haskell. Bueno, y entonces acá yo quiero evaluar esto, x por x, pero ahí ya no puedo hacer más nada, porque tendría que obtener el valor de x. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de reducirlo acá, lo vamos a reducir acá. Bueno, tengo x por x, ¿sí? En donde x, y acá reduzco sí esta expresión porque necesito el valor de x, es 3 por 3. ¿Sí? Y de vuelta, 3 por 3 no lleva un valor, pero voy a decir, es x por x, en donde x, y ahí sí puedo reducir 3 por 3 por 9, llego a la forma normal, es 9. Y acá sí puedo decir, puedo reemplazar x, porque ya obtuve la forma normal de x es igual a 9 por 9. ¿Sí? Y ahí ya llegué, ¿sí? Ya llegué al valor de la expresión y terminamos con la evaluación de la función. No sé si se ve ahí. Esperen que corro la hoja. Un minuto. Para que lo puedan seguir. Ahí. Está. Bueno, entonces hicimos eso. ¿Cuál es la idea de evaluación lazy? La idea es, esto es evaluación lazy. ¿Sí? Esto es evaluación lazy. La idea es agarrar una expresión, proceder con la demás afuera como la evaluación normal, pero en vez de repetir expresiones, introducir definiciones locales con esas expresiones para no tener que evaluar dos veces. Acá no voy a evaluar dos veces quad porque lo voy a resolver una sola vez y cuando resuelva ya puedo usar ese resultado. Entonces, lo que hace Haskell es usar evaluación lazy. ¿Sí? La evaluación lazy también tiene otras ventajas que, por ejemplo, ¿por qué Haskell puede manejar listas infinitas? Justamente por la evaluación lazy. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poquito cuando veamos Haskell. Pero la ventaja que tiene la evaluación lazy es esta. Siempre que hay una forma normal la va a encontrar y además usa la cantidad de pasos como la evaluación aplicativa. ¿Sí? No es tan ineficiente como la evaluación normal. Tiene las ventajas de la evaluación normal y las ventajas de la evaluación aplicativa. ¿Sí? Bueno. Los lenguajes funcionales en general usan en evaluación lazy. En particular Haskell. Hay que tener cuidado, hay que siempre recordar esto, porque cuando uno evalúa una expresión, dice, ¿por qué me está devolviendo eso? Bueno, tiene que acordarse uno que está usando evaluación lazy. Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando hacemos Haskell, que vamos a estar usando evaluación lazy. Bueno. ¿Alguna pregunta con esto? La idea es, la clase que viene, empezar con Haskell. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. No, profe. Bueno, ahí voy a cortar la presentación. ¿Sí? Entonces vamos a cortar acá. Y la próxima clase, el miércoles que viene, de 2 a 4, acuérdense, tenemos el próximo teórico y ahí ya empezaremos con Haskell. ¿Sí? Pero es importante eso, tener en cuenta qué son las expresiones, la forma normal, la forma de evaluaciones y la evaluación lazy. Es importante saber esos conceptos. ¿Sí? Y sí, vamos a ver después en Haskell la próxima clase, si quieren, cuando empecemos Haskell vamos a jugar un poco con todo esto, les voy a mostrar cómo currificamos y funciones currificadas, no currificadas, cómo nos podemos pasar y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno. Ignacio me pregunta cómo se puede instalar GHCI. Bueno, no sé, eso depende el sistema operativo de ustedes, porque, por ejemplo, en Ubuntu o en Linux, alguna distribución de cualquier distribución de Linux, viene un paquete ya y la instalan, digamos.